la revolución industrial propiamente dicho, o esa primera etapa, ¿verdad? Que es conocida por la historiografía como la primera revolución industrial, o así llamada por múltiples autores, ¿verdad? En la que ya hemos observado que predominó fundamentalmente la industria textil. ¿Okay? Estamos hablando desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, un predominio significativo en la industria textil. Esto significa que fue la única industria que se desarrolló en esa primera etapa, por supuesto que no, pero sí fue la primera que logró posicionarse de manera significativa. Y que gozó de todos los beneficios, los máximos beneficios, puede explotar los máximos beneficios de la revolución industrial, o podría ser motorizante del resto de los sucesos que ocurrieron en la revolución industrial. Porque de hecho hubo otras industrias que se fueron desarrollando, valga decir, por ejemplo, la alfarería, también tuvo un desarrollo importante. Claro, vamos a decir, las otras industrias sí iban a su desarrollo, pero no había alcanzado la notoriedad que sí alcanzaron en la denominada segunda revolución industrial, o si se quiere, segunda etapa de la revolución industrial. Ahora bien, ¿cuáles son esas industrias que logran un desarrollo significativo en la segunda etapa de la revolución industrial? Hierro, acero, ferrocarril, la minera. Se logra desarrollar la industria siderúrgica. Primero la minera, hierro, acero, le viene la ferrocarril. El motor a vapor, ¿no? El motor a vapor que impulsó muchas cosas. Eso corresponde a la primera etapa de la revolución industrial, es decir, en el ámbito de los medios de transporte, ¿verdad? Vamos a decir, comienza a utilizarse un tipo de energía, o como fuente de energía, comienza a usarse la energía denominada inanimada, es decir, que no son caballos, que no desde son el inicio de animales. la historia de la humanidad, ¿cuál era el tipo de fuente de energía que se utilizaba? Animal. Vamos a decir, en los historiadores de la ciencia de la técnica denominan eso como la tracción de sangre. ¿Qué significa esto? Es decir, bien sea aprovechamiento de la fuerza física, tanto humana como animal, era la principal fuente de energía. Para el transporte, particularmente, y para las actividades económicas predominantes, que tienen que ver con la agricultura y la ganadería, inclusive lo que tiene que ver con la artesanía y, es decir, con eso que se llama industria de la antigüedad, que no es el mismo concepto de industria que tenemos a partir del inicio de la revolución industrial, pero la principal actividad productiva se lograba mediante la denominada tracción de sangre, es decir, aprovechamiento de la fuerza física, bien humana o bien animal. En algunos casos se podía aprovechar la energía hidráulica o ¿qué se llama cuando se aprovecha la del viento? Eólica, perdón. En determinados procesos muy concretos se aprovechaba tanto uno como la otra, pero el cambio cualitativo y cuantitativo también que se inicia a partir de la revolución industrial tiene que ver con el uso de fuentes de energía inanimadas, es decir, que no dependen del esfuerzo físico del hombre. Podría yo hablar en este caso que eso es lo que genera el llamar el cambio paradigmático, el paradigma tecnoeconómico. Tengo un paradigma económico en fuerza de atracción de sangre. Se abandona eso, cambio el paradigma económico, entonces ahora para tenerlos a la que no le voy a hallar, que era inanimada, donde entro con el carbón y otros minerales, qué sé yo, paso entonces a otro cambio de paradigma económico con el uso del petróleo. Claro, sí, vamos a decir, en este caso, vamos a decir, ya la diferencia cualitativa entre la atracción de sangre y lo que tiene que ver el aprovechamiento del vapor, fundamentalmente de carbón, ¿verdad? Es decir, imagínense lo que eso reduce en términos temporales el comercio internacional. Es decir, imagínense un barco impulsado por fuerza humana o inclusive aprovechando la fuerza del viento, usando velas, ¿verdad? En las embarcaciones, pero en cuánto tiempo, por ejemplo, se llevaba una galera en cualquier país europeo en cruz, como decimos popularmente, en cruzar el charco, es decir, en cruzar el océano Atlántico. Eso era 2 a 3 meses de viaje seguro. Pero ¿en cuánto tiempo se hacía en un barco que funcionaba con vapor? Se pasó una semana. Entonces, la reducción de ese tiempo, vamos a decir, en el término del comercio, del intercambio
intercambios comerciales, al igual de lo que permitió la producción de energía para producir bienes y servicios, es decir, el cambio es enorme, es gigantesco, es decir, así como en la etapa de la revolución industrial sobre la industria siderúrgica, por ejemplo, la del transporte, obviamente tuvo un cambio gigante, y en esto me refiero tanto en, ¿cómo decirlo?, los que funcionan a vapor, que evidentemente el vapor se produce mediante la quema de carbón, y ni hablar cuando hablamos ya de combustibles fósiles, en este caso sería el petróleo. Ahora, por ejemplo, en el caso del transporte, que esto son las fuentes de energía, pero los principales eran el ferrocarril, y evidentemente los barcos. los barcos, ¿no? de vapor. Entonces, sabemos que desde la antigüedad el hecho de tener un caballo era el equivalente a hoy en día tener un carro. Y todavía más costoso, es decir, en aquel momento quien pudiera tener un caballo, el caballo era monumentalmente costoso, pero con el caballo tú podías recorrer de unos 40 a 50 kilómetros al día, como poco más, poco menos de lo que hoy en día sería un maratón. Pero, es decir, ¿cuántos kilómetros podría recorrer una persona a pie? Al día, 3, 5 kilómetros, lo normal. O sea, cargando, en este caso, peso, me refiero. Imagínense si lo que la distancia de aquí a para acá. Si la persona ya está el privilegio de tener un burro o una mula. Es decir, la manera en que se pueden cubrir las distancias del comercio era bastante lenta a lo que conocemos hoy en día. El cambio cualitativo que implica que en vez de usar un burro, una mula o un carreta alada por caballo, sino que van los trenes del ferrocarril, lo que antes llevaba una semana para el ferrocarril, horas. es un día, Más seguro. pocas horas. Es decir, con el transcurso de un día, independiente si eran 8, 4, 3 o las que fueran, en un día se podía hacer lo que antes llevaba. Y la cantidad que se podía hacer. Y además de la cantidad. O sea, acorta las distancias, los tiempos. Efectivamente, el volumen de lo que se puede transportar también cambia de manera significativa. Si antes una carreta jalada por caballo tú podrías llevar que unos 200 kilos. Un poco más de 200, 500 kilos. Una tonelada, de unas 5 toneladas aproximadamente, ¿a cuánto puedes transportar en un ferrocarril? Puedes poner, usted le puede seguir agregando vagones y sigue transportando mercancía. Entonces, pues bueno, el costo inclusive entre lo que la te cuesta diligencia, la carreta alada por caballo y lo que te cuesta el ferrocarril después de la inversión inicial es monumental. Otro tanto lo mismo pasa con las embarcaciones. En las grandes embarcaciones que sirven para los viajes entre mares y entre océanos tenían una capacidad de tonelaje bastante significativa, pero se iba medio año entre ir de un sitio y regresar al original. Es decir, por ejemplo, un barco que sale, una galera que sale de Inglaterra y que va a la India, son al menos unos 3 meses de viaje. Yéndose para abajo, cruzando el Cabo de Buena Esperanza en África, en Sudáfrica, hasta llegar a cualquier puerto marítimo de la India. Y después de eso, regresar a Inglaterra, son otros 3 meses. Al igual que lo que tardaban las embarcaciones españolas o portuguesas para ir y venir de América. Es decir, medio año por lo menos de los barcos para desarrollar el comercio. Si ahora me lleva, si acaso, una semana recorrerlo con el barco que funcionaba por, imagínense, es decir, yo puedo por lo menos 2 veces al mes hacer el viaje de ida y vuelta
para el intercambio de mercancías. Y más aún, cuando se comienza a usar combustibles fósiles, todavía con mucha más La invención holgura. de los aviones. Y ni hablar cuando llegan los aviones. Entonces, claro, estos son cambios cualitativos y también cuantitativos, ¿verdad?, del cambio de la fuente de energía predominante. Porque el vapor, vamos a decir, en este caso no solamente para los medios de transporte, es que la maquinaria de las industrias funciona fundamentalmente mediante la quema de carbón que produce el vapor. Entonces, las grandes chimeneas de las industrias, de las célebres crónicas de Karl Marx y Friedrich Engels, indican que, bueno, que en los edificios cercanos a las fábricas de Manchester, de Londres, de Liverpool, que estaban cubiertos de hollín. ¿Eso a qué se debía? Pues efectivamente se debía a la actividad de las fábricas. ¿Okay? Pero, ¿por qué cubrían de hollín las edificaciones? Porque lo que usaban fundamentalmente, lo que hacían era quemar carbón, para calentar agua. lo que produce la energía para transformar la materia prima en bienes procesados. Entonces, se necesita precisamente esa energía, ¿verdad? Por ejemplo, para preparar las telas, para toda la maquinaria, porque se utiliza para la industria textil, que si para cortar, para teñir, para teñir, para primero generar el hilo, para generar la tela, claro, para que comience para a girar coser la máquina, es decir, para todos los procesos relacionados con la fabricación textil hace falta esta energía. Antes se hacía por tracción de sangre, pero ¿cuánto tiempo llevaba para, por ejemplo, preparar la lana que te saliera en hilo y después ponga el hilo para que entonces fabrique la máquina, el pieza? telar? Aunque había máquinas hilar, efectivamente, pero ¿cuánto tiempo llevaba culminar una pieza hecha con lana? Es decir, ¿cuántos días llevaba hacer el hilo? ¿Cuántos días llevaba adaptarla a la máquina? ¿Y cuántos días hacer los procedimientos con la máquina manual hasta finalmente tener la pieza terminada? Y eso es para hacer la tela. Eso es para hacer la tela, después es para montar, para hacer las piezas. Exactamente. La cuestión está, ¿cuánto tiempo lleva? Pero si no existe la máquina con vapor, tal vez yo, o muchos eran máquinas de coser manuales, piececitos, la gente lo hacía así, tipo Singer, o la gente que cosía a mano, basteaba la cuestión. Ahora, imagínate si lo hace como las abuelitas, que se ponen con las dos agujas de ejemplo. ¿Cuánto tiempo se tarda en sacar cada pieza de Exacto, ¿cuántas piezas? Por ejemplo, Entonces, una abuelita poniéndose a tejer. una semana una camisa, entonces contratas a 10 abuelitas, tienes 10 camisas por semana. Claro. Pero viene la revolución industrial y hace que ahora sea una máquina la que se crea con toda esta industria Y que textil. te fabrica 100 camisas En una hora. No. Entonces, claro, ahí se comienza a ver cuál es el cambio cualitativo y cuantitativo. Te voy a dar ¿verdad? una hojilla Del que te va a uso cagar, ¿viste? de otra fuente de energía y cuál es la utilidad que comienza a tener esa maquinaria, ¿no? Recuerden lo que les había comentado decir. Recuerden que la revolución industrial comienza a combinarse de manera racional, consciente, así lo que se denomina la ciencia, la técnica y la tecnología. ¿Okay? Recuerden que tiene que ver con la aplicación de procesos técnicos conscientes aplicados concretamente al proceso productivo. ¿Okay? Es decir, no es que se descubre una máquina por azar, por una curiosidad del inventor, Por la necesidad. sino que conscientemente busca la manera de Mejorar un optimizar esos procesos y por lo tanto, con los conocimientos que ha adquirido, procura Generar en una este caso tecnología. inventar maquinaria que mejore y que haga más eficiente ese proceso productivo el cual pretende mejorar. Entonces, estos factores comienzan a combinarse y evidentemente incrementan el ritmo de la innovación tecnológica que comienza a ser aplicada de manera masiva y consciente a la industria. ¿Okay? Entonces, estos son cambios cualitativos, ¿verdad?, que comienzan a ocurrir a raíz del inicio de la revolución industrial. Esos cambios se van a acelerar aún más en la segunda etapa o en la denominada segunda revolución industrial. ¿Okay? Eso ya lo hemos visto con un poco más de detalle. Ahora bien, como consecuencia, la revolución industrial comienza a crear una realidad social, ¿verdad? Que evidentemente
significa, como se podría pensar en un momento, Es lo ¿verdad? Es decir, la revolución industrial trajo una serie de cambios positivos, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el incremento de los procesos productivos, El comercio. productos en alguna medida estandarizados, El comercio. iguales para todos, ¿verdad? Incrementó el ritmo de comercio, De de inversión, de crecimiento y por lo tanto creó condiciones también para el incremento de la población. Es decir, aquellos lugares donde se incrementan, o donde se mejoran, mejor dicho, las condiciones, ¿verdad? Para el desarrollo del trabajo productivo, permite mejorar el nivel de vida, la alimentación, y esto hace que, además de la alimentación, lógicamente, por extensión, la capacidad de consumo. Pero no de todos, o sea, mejora las condiciones de vida de un grupo. Ese grupo parece como si fuera una lámpara que atrae moscas y trae muchos grupos sociales que se van aglutinando en esas zonas industriales. Pero ese grupo de personas que están abandonando sus zonas agrarias porque no le está generando ningún ingreso económico, empiezan a apostarse a ver si consiguen algún tipo de empleo en esas zonas industriales donde a lo mejor no lo consiguen. Gente que entonces no tiene esos beneficios de alimentos, gente entonces que se está hacinando, que se está enfermando, gente que está tomando agua sucia del bendito río de allá de Claro, exacto, pero fíjate por ejemplo que eso que tú comentas, a pesar de esas condiciones desfavorables, con todo y eso, vamos a decir, hubo un importante incremento las condiciones poblacional. Bueno, Es decir, teóricamente en conjunto se mejoran las condiciones, sí, el asunto está, y esto siempre forma parte de las realidades sociales, que no todos tienen acceso a los mismos a esas beneficios. maravillas que crea el gobierno, por decirlo de alguna manera. Pero eso fue por un También tiempo. había leído que las condiciones laborales se habían mejorado. Sí, realmente sí. Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es el asunto? Es decir, recuerden que la industrialización comienza a concentrar los sitios donde se desarrolla el proceso. Cuando inicia ese proceso son 18 horas, 20 horas de jornada laboral. Empieza entonces como consecuencia de, porque si sales de tu campo, donde tú trabajas a la hora que te da la gana, o estás en un mundo feudal, tenías unas condiciones de trabajo muy diferentes a las que presentas ahora en una sociedad industrializada. ¿Qué pasa? La gente empieza a enfermarse, empieza a morir y se generó la idea de que tenía que tener derecho a tener un trabajo más digno, entonces empiezan a pelear por unas reivindicaciones laborales, lo que es la reducción de la jornada laboral, que ya no fuera de 18 horas, que no se contratase la mano de niños en las minas, de niños menores de 12 años, una cuestión así, creo que era la primera Inclusive niños menores en las fábricas entraban bajo la figura de aprendices. Entonces, claro, en el fondo lo que hacían era explotar Y madres y a los todo, infantes. una distorsión familiar ahí. Entonces, vamos a decir, este tipo de realidad social duramente contrastante es lo que hace surgir una serie de doctrinas que más adelante van a ser conocidas como el socialismo. Es decir, que la revolución industrial comenzó a crear las condiciones para el éxodo masivo del campo de las áreas rurales a las áreas urbanas. Eso es completamente cierto. Es decir, hay una combinación de factores. Primero, lo que atrae la industria y segundo, las condiciones del medio rural que también expulsan en buena medida a la población rural hacia las áreas urbanas. Es decir, no es que todos migraron porque todos querían trabajar en industria. También las condiciones en el ámbito rural mejoran tanto. Es que el medio agrario ya no estaba generando riqueza para nadie, ya no Claro, estaba pero es que no solo era el asunto de la generación de riqueza, sino que al irse, vamos a decir, acabando las relaciones de servidumbre, recuerden que la gente comienza a ser contratada como jornalero. Entonces, está en una situación un poco más inestable que cuando estás atado por relaciones de servidumbre. Es decir, tú eres sirviente, pero tú puedes estar permanentemente en la propiedad. En este caso no del amo, sino del señor, como se le denominaba. Entonces, bueno, pero ahora tú no vas a tener la casa donde vas a vivir con tu familia y vas a tener una hectárea donde vas a sembrar lo que tú quieras. Es que te tienes que ir de ahí y ahora vas a trabajar asalariado. Pero yo no tengo la obligación de darte techo y comida. Por lo tanto, con lo Quédate en la yo calle. te pago, tú con eso tienes que resolver. La casa, la vivienda, no solamente la comida y el vestido, sino también la casa que antes la tenía gratis. Exactamente, entonces pues bueno, si ya no puedo tener la cuestión aquí. Es una diáspora, lo que estamos hablando, una diáspora del campo. Entonces, vamos a decir, hubo
si se quiere, factores que se combinaron en ese proceso. Por una parte, lo que atrajo la industria, es decir, si tú oyes el relato, de, no, bueno, mira, yo me fui a la ciudad a trabajar como obrero en la fábrica y ahí gano el triple de lo que gano trabajando en la tierra. Entonces, cuando yo prefiero estar dándole martillazo para que funcione la máquina, a estar acabando todo el día con pico y pala para dar la tierra y entonces estar también en extenuantes jornadas de trabajo, aunque yo decida cuándo comienzo y cuándo termino. ¿Okay? Entonces, pues bueno, aquí vemos un cambio de condiciones, es decir, lo que en este caso expulsa a la gente al medio rural, más lo que lo atrae. Como ese hecho fue masivo, ¿qué consecuencias se terminó generando? Primero, que no todos los que migraban a las áreas rurales, a las urbanas, consiguieron donde emplearse. Segundo, no tenían formación educativa y calificación lo suficientemente especializada para trabajar en la fábrica. Por lo tanto, el salario, en este caso le otorgaban sus empleadores, alcanzaba literalmente para la subsistencia, para la supervivencia. Entonces, pues bueno, la gente podía satisfacer a duras penas sus necesidades más urgentes. ¿Okay? Y, como siempre sucede en este tipo de casos, en qué zonas de las ciudades solía vivir la gente que migró del campo a la ciudad, en las denominadas zonas periféricas. ¿Por qué la gente se enfermaba con frecuencia? Porque primero la gente vivía sin nada, no había servicios sanitarios adecuadamente organizados por el Estado, y pues bueno, por mucho que la gente viviera cerca de la fábrica, en aquel momento el alcantarillado de las grandes ciudades no cubría las necesidades de la población. Por lo tanto, pues es que la gente hacía sus necesidades en pleno siglo XIX y era de la industrialización, gritaban hacia abajo y la gente ya sabía que era lo que iba a saltar por la ventana. Entonces, pues bueno, posteriormente y después de grandes luchas sociales, pues bueno, comenzaron a aparecer, y también esto es producto tanto del sistema económico capitalista como del ingenio de la revolución industrial, de construir alcantarillado para la ciudad. Es decir, que la gente tenga acceso en donde hacer sus necesidades, no es decir, si quisiera falta, no es decir, deshacerse de los excrementos, pues en las áreas cercanas. Obviamente, una cosa es que 3 o 4 personas en el medio rural echen sus necesidades afuera, y otra es que bastantes miles de personas en un área de 3-4 kilómetros cuadrados, donde la gente hace la vivienda de manera improvisada. Entonces es otro tanto de lo mismo. Se concentran los olores, se concentran las bacterias, las enfermedades, y por eso, vamos a decir, es que las consecuencias sociales de la revolución industrial tuvieron esos efectos. Obviamente, si tú trabajas 3/4 horas del día, casi sin descanso, medio comiendo y estando todo el día trajinando en la fábrica, que te deja agotado, sin días de descanso, comiendo carbón, por añadidura, y además exponiéndote a la contaminación de la fábrica, es decir, mejor dicho, sin protección, tanto de la parte física como del aparato respiratorio o auditivo, pues bueno, eso obviamente... Y de ahí vas al sitio donde vives a exponerte también a toda la contaminación que hay en ese sitio. Exactamente. Entonces, pues claro, era como en aquel momento los accidentes laborales, de que, bueno, obviamente podía perder al miembro del cuerpo, ¿verdad? Siendo afectada en la audición, en la vista, en la respiración, en el tacto, es decir, todos sus sentidos se podían ver afectados por las actividades productivas industriales. Entonces, ¿qué es lo que se mejora teóricamente en los procesos productivos? Es decir, la división del trabajo, ¿verdad? Vamos a decir, se optimiza, ¿verdad? Porque, vamos a decir, cada persona que está en la fábrica se dedica a hacer una sola parte del proceso. Bueno, entonces hay una persona que martilla, esa persona martilla, únicamente se dedica a martillar. Que hay otra que tuerce la vara, bueno, esa persona únicamente lo que hace es torcer vara. Hay otra que le escribe una raya con el marcador, bueno, lo único que hace esa persona es escribir la raya con el marcador. Es decir, el proceso productivo de las industrias se hace cada vez más especializado,
cada vez se integra más el uso de las máquinas a esa fábrica, pero con todo eso el proceso es extenuante, físicamente agotador, aunque se había mejorado en este caso las condiciones de trabajo y la eficiencia de la maquinaria para esos procesos productivos. Lo que no existía era consideración por parte del empleador o del industrial en proveer una serie de condiciones laborales y de vida a los trabajadores de la fábrica. Lo único que le obsesionaba al industrial era que sus trabajadores produjeran lo máximo posible sin pensar, bueno, mira, no son seres humanos, necesitan descansar, tienen familia, necesitan mantenerla, necesitan distraerse y esparcirse un poco para que pueda rendir mejor en su área de trabajo. Y esto no se pensaba en aquel tiempo. ¿Ley de hierro a los salarios consecuencia o es directamente pensado? ¿Qué cosa? Ley de hierro de los salarios. ¿Ley de? Hierro de los salarios. El salario solamente alcance para permitir que la persona subsiste ese día y la obligue a regresar al día siguiente para seguir trabajando. Mira, ¿Es consecuencia o es algo pensado por el mismo empresario de aquel entonces? mira, a ver, si se lo preguntó a un marxista, te dirá que sí, que lo pensó el empresario. Mira, eso, vamos a decir, no sé qué tan calculado está para él, es decir, de pagar solo para la subsistencia. Es decir, tú podrías amarrar a un ejecutivo pagándole el salario que solamente le cubra su existencia. Entonces, pues bueno, vamos a decir, hay un sector que en este caso trabajo que elabora, que pareciera que sí tiene la ley de hierro del salario que tú comentas, pero no aplica para todos los trabajadores. Entonces recuerden que una cosa es cómo se remunera el salario de aquellas personas que en este caso dedican el esfuerzo físico y otras aquellas personas que usan más, si se quiere, sus recursos intelectuales, que además requieren de una larga y extensa preparación previa. Entonces, a ver, cualquiera de nosotros, que seamos estudiantes, incluso quienes sean profesores, nominalmente podemos agarrar pico y pala y hacer el trabajo de un albañil. Para eso, ¿cuánto tiempo de entrenamiento requiere? Ponte que, siendo exagerado, Las palabras que te digan qué es lo que tienes que hacer. Exagerando, vamos a decir que una semana. Pero ¿cuánto tiempo necesitas tú, la persona, para que por una ejemplo, cirugía te saque cerebral? la cuenta de cuánto No, para que material- haga una cirugía de cerebro. ¿Cuánto Exacto. tiempo necesita una persona para hacer eso? ¿Una semana? ¿2 meses? 6 años para graduarse como médico general. Exacto, necesita que la persona termine preescolar, primaria, secundaria, carrera universitaria ¿Posgrado? Y la y especialización. el posgrado, las especializaciones de rigor. Que Es necesita decir, un salario requiere que la distinto. persona tenga por lo menos 20 años de formación. Tú de repente no sabes leer y escribir, pero a ti te dan un pico y pala y tú puedes echar sangre. Entonces, pues bueno, obviamente es distinto cómo se remunera una cosa y cómo se remunera otra. Es decir, ¿cuánto necesitas invertir tú para tener un albañil? ¿Y cuánto necesitas para tener un neurocirujano? Entonces, pues bueno, eso explica en alguna medida por qué hay diferencias en ocasiones tan abismales entre quienes desarrollan determinados tipos de labores, y quienes desarrollan otros. Claro. Evidentemente podemos decir, caramba, pero qué injusto que un obrero que está todo el día matándose, pues imagínate, tenga solamente salario mínimo. Y el neurocirujano que se pone 2-3 horas con unas pincitas y con un programa, con un software informático, y entonces el tipo ya terminó e hizo una sola al día. Claro, la gente no se acuerda o no toma en consideración La preparación. que el neurocirujano tuvo que hacer estudios previos, conocer al paciente, mandar a hacer radiografía, resonancia magnética y cuantas otras cosas más el estudio que tuvo que haber hecho, ¿verdad? De estudiar el caso, pensar qué es lo que se puede hacer, cuál es el procedimiento correcto para practicar la cirugía y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente aquí y en cualquier contexto, ¿verdad? Tú puedes encontrar fácilmente un albañil, pero ¿cuántos neurocirujanos puedes conseguir? Poco. Entonces, claro, el trabajo calificado, ¿verdad? Siempre está, vamos a decir, o siempre será, mejor dicho, mejor pagado que el trabajo en Por este caso escaso. que implique
por un principio de economía. Todo aquello que es escaso obviamente tiende a tener un precio más alto. Exactamente. Entonces, lo que comenta su compañero de la ley de hierro de los salarios, aplica generalmente pues, para aquellos trabajos que no requieren de tanta Preparación. calificación profesional o intelectual. Porque, pues, bueno, en nuestro país, ahorita cualquier persona está bajo esa ley, independiente de su calificación. Habrá casos muy puntuales de personas que, mira, que ganan tan por encima de la media que tienen una vida cómoda. Pero en el caso de ustedes, yo estoy seguro que tanto ustedes como su familia tienen que esforzarse, ¿verdad?, de manera significativa para pagar el semestre de la universidad, ¿cierto? O nada más va a dar el chequecito y se acabó, hacer una transferencia ahí. No, ¿verdad? Eso requiere de esfuerzo independiente de cuánto contribuyan ustedes en lo personal y de cuánto contribuyan o su padre o cualquier otro miembro de su familia. Entonces, pues bueno, eso en alguna medida demuestra que, vamos a decir, es más, en nuestro país, si usted dice, bueno, yo estudio en la católica, la gente piensa, millonario. Pero ¿cuánto de verdad lo son de los que estudian aquí? Son pocos. Poquísimo. Aquí hay en la católica muchos estudiantes becados, sea beca parcial o beca total. En UCB hay más gente que plata que No sabría decirte porque tanto en la UCB como aquí, vamos a decir, es diverso. Es decir, hay gente que es de verdad muy humilde. si viera los carros que entran. Sí, bueno, claro. Y tú sabes la cantidad de gente que no tenemos carro, vamos para clase allá en la central, tenemos que llegar en metro, en la camioneta. Claro, sí, por supuesto que sí vas a ver automóviles eventualmente de lujo, pero es decir, en alguna medida el prejuicio que va a predominar es El no, tinche. usted lo que estudia en la calle, imagínate, pagaron 500.000 bolívares en el semestre que está corriendo, ¿cuánto les tocará pagar cuando comience el nuevo en octubre? 1.200.000 más o menos. Claro, ya todo el mundo está como que angustiado en caramba, ¿cuándo llegará? Pero la gente que es lo que asume, no, pero tengo que estudiar porque está forrado. Y entonces no vienen en Está clase. enchufado. Con todo eso no vienen en clase. Y pues bueno, en este caso, vamos a decir que en el estudio la mayoría hace un esfuerzo, tanto en lo personal como en lo familiar, pues, para estudiar. Y pues bueno, evidentemente completar su formación profesional. Entonces, en el caso de, vamos a decir, de la primera etapa de la revolución industrial y por supuesto también durante la segunda etapa, pues bueno, obviamente la mayor parte de las personas que emigraban a las ciudades tenían salarios que garantizaban a duras penas la subsistencia. La estratificación durante la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, la estratificación social, también hubieron cambios allí. Vamos a decir, lo que hizo fue intensificar la tendencia que ya venía marcando la primera etapa. Obviamente Empresarios, esa brecha trabajadores. se hace como que más marcada. marcada, si se quiere, que antes. Obviamente, recuerden que la revolución industrial es un proceso, es decir, no es un acontecimiento que de un día para otro cambió por completo el asunto. Sí, como en otra ocasión, es decir, la revolución francesa, podemos tener certeza de cuándo inició, pero el proceso que generó la revolución francesa duró más de un siglo desde su fecha de inicio. Y aún hoy en día hay estándares de la Revolución Francesa que continúan vigentes. Diga lo que diga quienes cuestionen las transformaciones que originó ese proceso. Otro tanto de lo mismo podemos decir de la Revolución Industrial, aunque no podemos decir, bueno, mira, eso comenzó a partir del día tal, del mes tal, del año cual. Es decir, lo que sí podemos en alguna medida identificar es que desde la segunda mitad del siglo XVIII el proceso que denominamos revolución industrial comenzó a caminar. Paulatinamente fueron apareciendo una serie de innovaciones y de inventos que permitieron, vamos a decir, que esos factores se conjugaran, se juntaran y originaran las transformaciones que sabemos originó la revolución industrial. Bueno, mira, que comenzaron a aparecer las maquinarias, que los procesos productivos se incrementaron, mejoraron de manera significativa, los ritmos de producción aumentaron, incrementó la población, que se inició el proceso de éxodo del campo a la ciudad, que los volúmenes de intercambio en el
comercio internacional Así es. se multiplicaron en Exponencialmente. muchísimas ocasiones, también. Por ello es un factor clave que los países que se estaban industrializando poseían colonias o territorios fuera de su territorio nacional. Por ejemplo, Inglaterra pudo haber alcanzado el nivel de desarrollo Sin las colonias. económico sin tener, por ejemplo, a la India como colonia. Puesto que no, a que los ingleses desarrollaron su tecnología naval, eso es completamente cierto. Que desarrollaron su tecnología industrial, también es cierto. Pero si no ¿qué hubieran iban a hacer tenido- con los enormes volúmenes, en este caso, de mercancía producida, Si no la podían si no intercambiar. la podía absorber su propio mercado? Decaería la industria. Se caería la industria, efectivamente. Entonces, esa gente que se iba del campo de la ciudad tendría que regresar forzadamente con el rabo entre las piernas nuevamente a las áreas rurales. Pero ¿cómo iba a realizar si ya no tenía, en este caso, señores, sino fundamentalmente capataces? Es decir, mire, usted no puede vivir aquí adentro, cuando toque trabajar, usted viene y trabaja y nosotros le pagamos, pero ¿verdad? Aquí, no puede estar aquí, es propiedad privada, está cercado. Entonces, pues bueno, ese tipo de condiciones cambiaron. En el ámbito ideológico, recuerden que también el liberalismo, tanto político como económico, comienza en buena medida a expandirse. Es decir, como que toma en consideración en los distintos estados del continente europeo, que comienza también a ejercer influencia en aquella zona de influencia. ¿Okay? Entonces, en el caso de los países que se están industrializando, obviamente se ven beneficiados de los enormes volúmenes de comercio que comienzan a desarrollar y en condiciones completamente ventajosas para los países que se están industrializando. En ese sentido. Entonces, por ejemplo, los ingleses sacan de la India el algodón como materia prima y exportan a la India los textiles terminados. Ahora, entonces, ¿qué es lo que comienza vamos a decir, qué es lo que comienzan a importar los países que se están industrializando? Es decir, si Inglaterra importa algodón, ¿qué es lo que exporta? Tela. Productos ya manufacturados. Ahora, el algodón sin procesar, ¿cómo lo podemos denominar? Es materia prima. prima, exactamente. Pero los países que se están industrializando exportan bienes Refinado. procesados. Es decir, que han pasado por un proceso de transformación, en este caso, del trabajo del hombre. Ahora bien, piensa nada más, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, en el mercado internacional una tonelada de algodón? Y con una tonelada de algodón, ¿cuántas camisas puedo fabricar? Pero que es más caro el proceso, el bien procesado. Es más caro que la materia prima. ¿Cuánto cuesta una camisa hecha con algodón y cuántas camisas puedo fabricar con algodón ya procesado? Es decir, yo de repente compro una tonelada de algodón y el mercado internacional para los ingleses cuesta 5 libras esterlinas. Pero los ingleses cuando exportan, pónganse ustedes, 200 camisas hechas con esa tonelada de algodón, de repente, en vez de 5 libras esterlinas, esas 200 camisas cuestan al mercado internacional, pónganse 500 libras esterlinas. Es decir, están ganando 495 libras esterlinas, vamos a decir, de cada 5 invertidas en una tonelada de algodón. Claro, evidentemente hay que tomar en cuenta el proceso del pago del obrero, la inversión, Los costos de capital, el transporte, los fletes, los impuestos, la no sé qué tal. Bueno, y ahí tiene el precio total. ¿Cuánto le quedó finalmente de ganancia en este caso, al fabricante? Son 5 libras, 10 libras, centavos, de repente le quedaron 4 chelines con 5 peniques, en fin. El asunto está en la diferencia entre los países que se están industrializando y quienes, vamos a decir, están en alguna medida con las viejas usanzas,
tecnológica, la distancia comienza a ser extremadamente significativa y en ocasiones abismal. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los países industrializados? Imponen, en este caso, las condiciones del comercio. Es decir, por ejemplo, una cosa es que se le quede al industrial la mercancía fría, que a que se le quede al campesino que en este caso la siembra en el país en vía de desarrollo. Es decir, ¿quién se perjudica más? ¿El agricultor que depende de los ingresos del algodón que cultivó o el industrial de la mercancía que ya produjo? Obviamente ambos tienen la misma potencialidad de verse perjudicados, pero ¿quién está en una situación más vulnerable? Evidentemente el campesino. Entonces, para un país que exporta materia prima, es decir, está en una situación más vulnerable que el país industrializado, ¿verdad? Porque el país en vías de desarrollo necesita tanto los ingresos que le genera la materia prima como los bienes de procesión que termina importando. Porque, pues bueno, en el caso del país industrializado puede buscarla en otra parte. Si llega un momento crítico en que no le llega la materia prima, está en graves aprietos. Pero al menos tienen la ventaja de que la plata que obtendrán al vender los bienes procesados le va a dar lo suficiente para la adquisición de la nueva materia prima. Situación que se puede traspolar a nuestros actuales momentos. Total, absolutamente. Venezuela vende materia prima Sí. y nosotros tenemos mercados tradicionales a los que se las ponemos. Pero ¿qué pasa si ese mercado impone unas condiciones que a nosotros no nos gustan? Nosotros tenemos que arrastrarnos a las condiciones que ellos nos pongan. Si a nosotros no nos gusta, bajarnos los pantalones. si a nosotros no nos gusta, dejamos de venderle a ellos nuestra materia prima. Comenzamos a Hay pasar muchos mercados que por pueden, bajar. que pueden satisfacer las necesidades de materia prima y nosotros entonces nos quedamos con nuestra materia prima que no nos sirve absolutamente para nada. Pues nosotros no comemos petróleo, nosotros no nos vestimos con petróleo. No, y somos vulnerables porque nos lo revenden Y necesitamos todos los productos que se realizan con esa materia prima. Correcto, es que, vamos a decir, ese es el problema o el dilema permanente de los países que no sean industrializados. Es decir, necesitan para competir en el mundo actual, ¿verdad? Necesitan los ingresos que les generan esa venta de materia prima. Claro, sería muy distinto a que nosotros, además del petróleo, si exportáramos también gasolina, diésel, es decir, los Derivados. combustibles, todas las grasas o lubricantes relacionados que se sacan del petróleo, ¿verdad? Así como plásticos, resina, que se saca también del procesamiento del petróleo. Bueno, ahí tendríamos una diversidad, una diversificación de las exportaciones. Esto evidentemente comienza a verse en una escala relativamente pequeña en la primera etapa de la revolución industrial. Pero resulta que los países que se están industrializando, ¿verdad?, tienen todos los medios para hacer llegar su mercancía. Y los países que exportan la materia prima dependen de los medios de transporte de los países industrializados para que su materia prima llegue a esos centros. Entonces, por ejemplo, en aquel momento, en la India o en el propio Egipto, en el cual se cultiva algo muy cotizado a nivel internacional, ¿verdad?, podrían producir bastantes toneladas de algodón. Pero Egipto depende de que llegue el barco inglés, ¿verdad?, para meter el algodón ahí, que lo procesa en las fábricas inglesas, algo así que en Lancashire, en Manchester, en Liverpool o cualquier otra, y finalmente los ingleses llevan camisas, ¿verdad? Pero los egipcios dependen de que salga y de que llegue, porque es que los egipcios no tienen la flota marítima suficientemente poderosa para competir con la inglesa. De repente los egipcios podrán tener un botecito, una lanchita, ¿verdad?, o un barco más o menos grande, pero depende de tracción de sangre, porque es que en Egipto no sobra la gente que sepa, ¿verdad?, cómo tengo que meter carbón en la hoguera para que Empezar a crear la máquina, crear la maquinaria, no tienen la tecnología para crearla. exactamente, más decir, el personal calificado. Entonces, pues bueno, aquí comienza a verse la distancia, por no decir el abismo, que comienza a separar a los países industrializados o que se están industrializando con los que no tienen ninguna relación con la industria.
¿verdad? Y que por lo tanto conservan, ¿verdad?, las antiguas técnicas productivas. Es decir, una cosa es que yo traslade, yo qué sé, unos 500 kilos de papa en caballos con carreta, ¿verdad? O que tenga que dividir esos 500 kilos en llevar un desfile como de 4 o 5 burros o de algo y cruzamos montaña y entonces estoy 2 semanas y todavía no he llegado a los 500 kilos de papa. En los países que ya están industrializados, yo monto los 500 kilos en un vagón de tren y llegará en 4 o 5 horas. Ubicamos esto dentro del mercantilismo, final del mercantilismo. No, le recuerden que aquí ya el mercantilismo Dejamos comienza atrás. a ceder. ¿Okay? Recuerden que lo que se comienza a imponer, en este caso, Liberalismo. economía liberal. Es Pero decir, todavía cuando tenemos- el pero- capitalismo comienza a prevalecer en el desarrollo de... Pero seguimos de todas formas arrastrando monopolios de la época Claro, mercantilista. todavía existían, porque de hecho los países que se están industrializando lo aplican precisamente a los sitios donde obtienen las materias primas. Es decir, que Inglaterra, por ejemplo, practicaba el libre comercio, sí, pero a Inglaterra le convenía Tener el libre monopolio. comercio a nivel global. Pero, por ejemplo, iban a permitir los ingleses que se exportaran los textiles manuales producidos en la India. Es decir, por supuesto que no. A Inglaterra le importaba que la India